Tenemos la grata compañía del abogado Mauro Velázquez, periodista reconocido de gran trayectoria en el periodismo ecuatoriano. Mauro, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Aquí, listo para conversar. Bien, esa es la intención. ¿Qué piensa usted de que Guayas haya perdido el protagonismo en el fútbol nacional? ¿A qué se debe? Yo creo que se debe, primero, hay que hablar de los propios defectos del mismo fútbol del Guayas. Fuimos nosotros, no sé por qué razón, comiéndonos, devorando a nuestros propios equipos, que fueron los que iniciaron el profesionalismo aquí en el país, hasta que de repente nos quedamos con solo 2 equipos porque se vendió la idea, se la vendió muy bien, y no desde aquí, sino desde otros lugares del país, que con 2 equipos era suficiente, que no había para qué perder el tiempo y repartir lo que se pudiera repartir de las taquillas entre Patria, 9 de octubre, Everest, en fin, todos los equipos que existían, y que con 2 solamente todo iba a ser ideal. Pero usted dice, Mauro, que esta idea la vendieron de otros lados y la consumieron nuestros dirigentes de la costa. Exactamente. ¿Quiénes? Los que estaban en ese momento de directivos, los que fueron a través del tiempo. ¿Ha habido una política como para ir debilitando el fútbol de la costa? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque mientras nosotros somos inmediatistas, los costeños, el hombre, el serraniego, el serrano es un hombre que va planificadamente ejecutando paso a paso y con paciencia las cosas hasta que llegan donde ellos quieren llegar. Y se habla mucho que usted es regionalista, al máximo. Claro que soy. Pero cuénteme, ¿por qué esa, si lo entiendo en el sentido bien? En el mejor sentido. Ah, no, pero quiero a mi región más que a todas las demás, pero quiero mis costumbres más que las demás. Es que a nosotros nos da la impresión que cada vez que se habla de la dirigencia de la sierra, del fútbol de la sierra, como que a usted no le agrada mucho. No me agrada, porque yo creo que se ha hecho una maniobra envolvente que ha durado muchos años, justamente porque ellos tienen paciencia y nosotros no, y sencillamente han logrado lo que querían. Hoy día tienen los 2 equipos que cuando van a Quito les llenan los estadios, y eliminaron a todos los demás que no les servían para nada porque eran pesos muertos para la economía de ellos. Entonces han llegado al nirvana, hacen exactamente ellos con el fútbol lo que quieren y no sabemos para cuánto tiempo. Pero, por ejemplo, ese ataque permanente a la ecuatoriana de fútbol, al presidente de la ecuatoriana. Bueno, pero a su cabeza, al presidente de la ecuatoriana, usted en su programa diario en la radio permanentemente lo ataca. ¿A qué se debe esa ataque? No creo. Bueno, es que yo lo escucho. No lo critico, sí. Es una crítica, lo entiendo así, es una crítica fuerte. Yo creo que él es culpable en gran medida, especialmente de toda la desgracia del fútbol guayaquileño en los últimos años. Una cosa que nace no de ahora, nace de aquel 6-1 de un campeonato que perdió el Deportivo Quito aquí en Guayaquil, nace de la ocasión en que mandó a invadir la cancha del estadio de Atahualpa para que se termine el partido y allí quedara el resultado, y resulta que no le fue bien esa vez porque lo obligaron a jugar el mismo partido, a repetirlo sin público, donde Barcelona se trajo el campeonato nacional con un 0-0. Y a partir de esto, este señor nunca ha cejado en hacerle daño al fútbol Guayaquil en general, pero al Barcelona particularmente. Es una especie de obsesión que tiene, ¿no? Tanto así que estaba viendo aquí que en los últimos 10 años, desde el 5 de diciembre del 99, Barcelona, todos los partidos del campeonato ecuatoriano o de estos torneos apertura y clausura, todos los termina jugando en la ciudad de Quito. En 10 años, la única vez que ha jugado en Guayaquil es el 21 de diciembre del 2003. Después, desde el 99 hasta el 2006, todos los partidos los termina. Y después demasiada coincidencia, pero no me diga fácil. Pues. No me diga que es Chiribó el que está manoseando los calendarios, o los dirigentes nuestros de Guayas que son muy malos para defender sus intereses. ¿Cuántos votos tiene Guayas? Pero en el momento de votar por los calendarios es cuestión de presentar también un buen calendario. Claro, pero lo aprueban por lo que, ya que pero usted me dice que yo siempre estoy criticando al grupo de dirigentes de la Sierra, lo que yo muchas veces le pongo pues, un poco para hacer gracia, la CONAIE vota en masa y no hay manera de ganarle, pues ¿cómo le ganan dos equipos a toda esa manada? ¿Cómo le ganan?
Ve que es despectivo contra... No, pero es que verdaderamente es irritante. ¿Qué ha hecho bien Chiriboga? Porque Chiriboga tiene un mérito. Chiriboga tiene el mérito de haber calificado al Mundial. Pero algún mérito tiene. Y nada más. Nada más. Porque el resto es un plan que es más duro todavía, porque se está construyendo la gran sede para el fútbol nacional en las faldas del Pichincha. Con lo cual definitivamente muere todo acá. ¿Usted cree que no hay esperanza en que Guayas pueda recuperarse? Yo creo que para que Guayas pueda recuperarse tendrán que pasar largos años, porque habrá que invertir una gran cantidad de dinero en los demás equipos, no en los dos que están en primera división, que son negocio para Quito tenerlos allí. Y entonces ir ganando otra vez 4, 5, 6 equipos, volverlos a poner en primera división para que haya una cierta paridad en una competencia. Como están las cosas, no hay paridad. Los equipos de Guayaquil tienen que ir más de 30 veces a jugar a la ciudad de Quito. Los equipos de Quito, si van a la liguilla, tienen que venir 6 veces hasta Guayaquil a jugar. Solamente 6 veces en el año. Ese es un desnivel que destroza la economía de los equipos de Guayaquil. No, usted no es muy apasionado en estos temas. Por ejemplo, yo lo veo que exacerba mucho su espíritu en el tema regionalista. De lo mismo pudiera decirse que cuando se habla de Barcelona y Emelec. No. Yo recuerdo que cuando perdía Barcelona, a ustedes le mandaban hasta ramos de flores. No me acuerdo que me hayan mandado. Bueno, yo sí, porque lo recibíamos en la oficina. No me acuerdo, pero tengo muy buenos amigos en Emelec. Tengo muy buenos amigos. Pero no le gusta para nada el Emelec a usted. No es tampoco así. No, yo he seguido también Emelec, he transmitido muchos partidos. ¿Por qué ya no transmiten el Capol, por ejemplo? Me dicen que una vez usted fue al Capol y... No, yo he ido al Capol desde no, los aficionados se viraron contra usted. Comenzaron allí, entonces, pues, ¿para qué buscarse problemas? Pues si a uno no lo quieren en un lugar, mejor es no regresar. Y por eso digo, no ese exacerbar tanto ese espíritu. Pero eso no es esa culpa pasión mía que tiene. ¿Por qué se hizo tan barcelonista? ¿Cómo un periodista puede manejar un equilibrio en su opinión? Yo soy muy duro con Barcelona también, muy duro. Sí. Y posiblemente una de las críticas que más les incomoda a los dirigentes de Barcelona, y no solamente a los actuales, sino a los de toda la época en que yo he activado en el periodismo, ha sido mis críticas. Yo he sido sumamente duro con ellos también. Pero tiene una protección con Rollero. ¿Por qué protege tanto a Rollero? No lo protejo a Rollero. Rollero es amigo mío. Ya. Y eso es diferente. Y es suficiente razón para no criticarlo, entonces. Es mi amigo, pero cuando hay que criticarlo... ¿Sí lo ha criticado a Rollero? ¿Ah? Por ejemplo, el año pasado lo criticó a Rollero. Sí. ¿Qué hizo mal Rollero el año pasado? Para mí hubieron varias cosas que se las dije a él personalmente también. Y por ejemplo, esta temporada del 2007, ¿usted cree que está haciendo los esfuerzos suficientes para formar un equipo? Yo creo que está haciendo lo que puede hacer, porque ese es un factor también que hay que decir. Rollero ha actuado con habilidad para tratar de reforzar el equipo. Ahora, ¿cómo van a responder esos jugadores? ¿Cómo va a responder ese cuerpo técnico? Eso es un poco un tiro al aire, ¿no? Es decir, uno no puede poner las manos al fuego y decir estos jugadores son los que van a levantar a Barcelona, porque tendrían que ser pues como en el nivel europeo, que hay Ronaldo, Beckham, esos en su buen momento. ¿Y por qué Barcelona se ha hecho tan pobre? Por ejemplo, comparando con la economía de equipos de la Sierra como Liga de Quito y otros que apuestan a jugadores importantes que valen dinero. En cambio, Barcelona se ha convertido en conseguir jugadores muy baratitos con una economía doméstica muy mala. Actualmente sí. Tiene muy pocos jugadores. ¿A qué se debe eso? Por ejemplo, si Barcelona es una marca que puede vender, que puede comercializarse tanto. Barcelona se sostuvo siempre a base de mecenas. Es decir, nunca fue en realidad una institución. ¿Y eso le hizo daño? Eso le ha hecho muchísimo Por ejemplo, daño. ¿La vida de Romero le hizo daño al Barcelona? La ida, sí. A mi juicio, sí. A pesar de que es un hombre un poco, ¿qué diría yo? Un poco ilógico a rato en determinadas cosas. Es evidente que hay las cosas que tiene Barcelona hoy, en una buena medida se las debe a Romero. ¿Y cómo entonces critica a los mecenas? Si Romero fue exactamente eso. Pero un mecenazgo, me dicen que soy duro, es un mecenazgo que en algunos momentos rayó en la torpeza. Sí. ¿no? Desperdició una cantidad de
de dinero, hizo muchas cosas que no tenía que hacer y tuvo sobre todo un defecto muy grave, se rodeó de una camarilla que lo explotó a él y que todos quedaron con dinero alrededor de esa camarilla. El hecho de que Barcelona haya perdido esa instancia de ser primero campeón ya hace algunas temporadas, ¿hace correr el riesgo de esa popularidad? ¿En algún momento ese fenómeno se puede dar? Es decir, evidentemente que uno se resiente en alguna medida más o menos considerable la asistencia de público, que eso es básico. Yo no creo que a quienes ya son hinchas de Barcelona hasta este instante los vaya a perder como hinchas, eso no creo. Pero si las nuevas generaciones no encuentran ningún éxito de Barcelona en los años subsiguientes, evidentemente esos van a buscar a cualquier otro equipo más exitoso para convertirlo en ídolo de ellos, y eso lo afecta a Barcelona. Usted es muy severo con el actual periodismo, lo he llegado a escuchar, de que hay prensa especializada todavía, me quiero focalizar en la prensa escrita, que ataca al Barcelona, que ha tenido una permanente obsesión por destruir los intereses del Barcelona. Creo que sí. ¿Cómo así? A ver, no llego a entender. Porque la cuestión es bien sencilla. Es decir, hay un periodismo que le va bien dándole la razón al presidente de la Federación. Y entonces una de las cosas que al presidente de la Federación le cae muy bien es cualquier garrotazo que le caiga a Barcelona. Entonces, si ellos le dan garrote, están haciendo mérito. Y hay una serie de personas que comenzaron así, y algunos de ellos ahora están hasta enrolados en el periodismo que hace noticias y todo desde dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿No le parece que es una obsesión contra el presidente de la Ecuatoriana que tiene? No, yo creo que es un hombre que a la larga la gente se va a recordar siempre de los 2 campeonatos mundiales, o 3 que pueden ser también, que si es que así está Ecuador, y eso lo va a hacer que se le tapen todos los demás defectos. Eso yo estoy consciente. ¿Defectos importantes como por ejemplo? Por ejemplo, la egolatría. ¿Ah, sí? Para mí es un hombre ególatra al máximo, ¿no? Es una especie de pequeño Luis XIV o de estos reyes franceses, ¿no? De esa época. Es decir, yo creo que se siente intocable y no permite a nadie, absolutamente a nadie, que realmente pueda en algún momento contradecirlo. Se hace lo que él dice y punto. ¿Y cómo pudo arribar un presidente con esas características? ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo llegó allí? No sé. ¿Usted no cree que fue también calibanismo de los mismos costeños? Sí, señor. Ellos mismos tienen la culpa. Pero la cuestión es que hoy día no hay ya la manera de poderlo sacar. Unos cuantos años atrás, cuando el fútbol de Guayaquil era otra cosa, hubieran podido en un determinado momento encontrar un contrapeso para poder neutralizar por lo menos eso. Hoy no lo pueden hacer. Tienen muy pocos votos. El fútbol ecuatoriano ha crecido en sí. Usted ha visto algunas décadas en relación, no hablemos ya de la organización de la Ecuatoriana como organización, ni los clubes como organizaciones. ¿Usted piensa que la nueva era de las sociedades anónimas le hace bien o no? Yo no sé qué pueda resultar de las sociedades anónimas. A mí, por ejemplo, se me ocurre que esa es una cosa sumamente peligrosa, que hay que tener una mesura, un tacto exacto para saber dónde puede haber y dónde no puede haber aquello. Porque una sociedad anónima, por ejemplo, y conociendo nosotros la popularidad que Barcelona tiene en todo el resto del país, en la ciudad de Quito usted sabe que cada vez que juega Barcelona hay 20, 30 mil personas que son hinchas de Barcelona, que viven en Quito, que son quiteños o de cualquier otra parte del país. ¿Usted no cree que en un momento dado puede hacerse una trama para captar a esa sociedad anónima en el momento que Barcelona lo sea? Y no me diga que cree que se lo puedan llevar como sede. Se lo pueden llevar a cualquier otra parte del país. Ese es el temor que usted tiene en relación a la sociedad. Real, eso no es obsesión, es verdad.
en cualquier momento, porque una compañía, usted sabe mucho más que yo, es cuestión, eso que pasa a ser una compañía, se compra las acciones y listo, va donde quieren los nuevos accionistas. O sea, usted se opone totalmente bajo ese riesgo a las sociedades anónimas. Sí, he sido totalmente opuesto a esto. Ya, el tema de la organización, de los jugadores ecuatorianos, ¿usted cree que hay un renacer o es solamente ese mensaje que dio el Mundial en que ahora hay una aceptación del futbolista ecuatoriano en el exterior? ¿Por qué no se dio antes? ¿Es el fenómeno, la personalidad, el modernismo que hay en el fútbol, las grandes inversiones? ¿A qué se debe ese cambio que ahora buscan al futbolista ecuatoriano? Solamente quisiera puntualizar que también en los viejos años hubo muchísimos jugadores ecuatorianos que salieron. A ver, sería bueno conocer. Muchísimos. Yo he publicado listas, no solamente Moscovita Álvarez o Chompi Enríquez y algunos otros más, sino que tuvimos en un momento dado nosotros más de 40 futbolistas ecuatorianos jugando en casi todos los países de América, ¿no? Tuvimos muchísimos. Yo he publicado listas, incluso en un libro de fútbol que yo hice hace años atrás para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, antes de la época actual de Chiriboga. Ahí hay un listado de los jugadores que ya habían jugado en ese tiempo. Entonces, yo creo que el número actual supera. Eso sí es evidente, pero que ha habido futbolistas ecuatorianos que han sido exportados y que les ha ido muy bien a muchos de ellos, eso también es verdad. El futbolista ecuatoriano de 30, 40 años, ¿era mejor que el de ahora? Es decir, si hubieran tenido la oportunidad de tener la misma preparación física que tienen ahora, hubieran sido iguales o mejores. ¿Usted cree que la diferencia en el fútbol está solo en la preparación física? O sea, en el tiempo, ¿no? En el tiempo, en el tiempo, porque usted incluso tiene que recordar los físicos de los jugadores de antaño, no solo del Ecuador, sino de cualquier otro país sudamericano. No eran pues estos físicos estilizados donde se dibujan los músculos del abdomen y se vea la musculatura de las piernas. Eran unos físicos más parecidos a los del resto de los pobladores del país, al hombre empleado, a cualquier otro, a un oficinista, cualquier otra cosa. Pero con ese tipo de fútbol, ¿por qué, digamos, se podía jugar entonces? Porque todos en general, la preparación física de todos en general, era un poco mejor en los países más avanzados, pero no era un rango, ¿cómo le diría? Una distancia sideral la que existía. Por eso se podía jugar. Y los sistemas también no han permitido cambiar mucho. Por ejemplo, antes había más espacios, ¿no? ¿Y eso ha disminuido el fútbol o lo ha hecho más? Lo ha hecho más, le diría yo, más ríspido, más luchado, mantiene mayormente en tensión a la gente, pero yo creo que era más bonito el otro fútbol, por lo menos para mí. Más bonito era el otro fútbol. A mí me gustaba. Y me dicen que a usted le ponen un plato, un partido del fútbol ecuatoriano y un partido del fútbol inglés y se va al fútbol inglés. Sí. ¿Y cómo así? Usted es un amante del fútbol internacional. El fútbol internacional. Toda mi vida me gustó. Sí. Tal vez haya influido un hecho que no creo que lo haya dicho nunca, pero yo era el primero de los hijos de mi padre. Y después tuve 5 hermanas. Ya. Entonces yo estaba solo. ¿Cómo hacía cuando era muchacho? Entonces una de las cosas que alguien me regaló revistas chilenas y vieron que me devoraba esa cuestión de fútbol chileno. Y entonces tuvieron como costumbre, me fueron comprando todo lo que había entonces, Estadio de Chile, Gráfico, Mundo Deportivo, Goles, todas revistas españolas que caían, todo me compraban a mí. Y yo tengo por eso guardado allí, coleccionado, con todo el cuidado del mundo para que no se dañe. Y de esa manera me acostumbré a leer todas las semanas esto. Venían atrasadas, pero igual todas las semanas estaba esperando yo de lo que quedaba pendiente al siguiente domingo, todo, en fin, en el fútbol español, y estaba al día. Y eso es lo que he mantenido hasta hoy, ¿no? Es decir, muchas veces uno ya se topa con el inconveniente económico, ¿no? De poder tener que priorizar, compro esto y no compro lo de allá. Pero si yo pudiera tenerlas todas, porque me divertiría muchísimo más de lo que me divierto de ellas. Y el periodismo ecuatoriano, ¿cierto que el periodismo de antes fue mejor que el de ahora? Algunos.
Yo no creo que haya un Ralph del Campo, no volvió a ver. Yo no oí en todo lo que he oído, incluso afuera del país, y todo un narrador como Ralph del Campo o Cromwell, no volvió a ir nunca más. No. A Ecuador Martínez. Claro, ahora la gente lo oyó el otro día hablar de Ecuador Martínez y bueno, ya es un hombre anciano, pero era un privilegio trabajar al lado habla de narradores. ¿Y comentaristas? Comentaristas también había muy buenos. Ralph era las dos cosas, y habían otros más. El mismo Guillermo Valencia fue un buen comentarista. En Quito había Blasco Moscoso Cuesta, que era una Biblia, que era un espectacular comentarista, y algunos más que me pueden escapar en este momento. Y o sea que también el periodismo de antes era mejor. No, yo creo que ahora también hay buenos periodistas. Sí. Lo que creo pasa es que se ha masificado mucho. Antes éramos muy pocos. Antes éramos poquitos. Ahora yo no sé cuántos periodistas deportivos hay en la ciudad. ¿Cómo se define Mauro Velázquez como periodista deportivo? A mí me gusta más que nada historiar. Si yo pudiera hacer siempre historia de fútbol, eso es lo que a mí realmente me gusta más que cualquier otra cosa. Es decir, a mí esto, pues, escribir biografías, escribir historias de clubes, escribir historias de torneos que se han realizado, en la parte estadística, eso es realmente lo que a mí más me gusta. El fútbol internacional, mucho más incluso que el fútbol nacional. Y usted pasó por la televisión. Mucho tiempo. Mucho tiempo, recuerdo. ¿Y quién no lo va a recordar cuando tenía en Canal 4 un programa? Así vimos la jornada. Así vimos la jornada. Ese fue el primer. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué de un momento al otro usted decidió retirarse de ese programa que tenía tan buen rating? No es solamente, usted lo sabe, doctor, no es siempre solamente lo que quiere el periodista, sino que en un momento dado hay personas que comienzan que incluso mucha gente que uno llevó allí, que uno los llevó de buena fe, terminaron intrigando y creando problemas, y al final un día decidí no pelear más por el asunto y se retiró. Del canal. Se retiró. Sí. ¿Qué es lo que le falta hacer a Mauro Velázquez, por ejemplo? Escribir otro libro sobre... Ya he escrito algunos, pero... Y su gran amigo, Alberto Spencer, ¿no le ha escrito un libro a Alberto Spencer? Estoy terminando de reunir la parte de Alberto Spencer que cuando jugó en Guayaquil, es decir, hasta el último detalle de lo que hizo mientras jugó aquí antes de irse al Peñarol, que es lo único que me falta para terminar. ¿Usted le afectó mucho el fallecimiento de Alberto Spencer? Sí. Usted tenía mucha amistad con Mucho. Desde la época que era joven él y yo era menor que él, pues, algunos años, pero desde ese tiempo éramos amigos. ¿Y por qué, por ejemplo, no se le ha hecho un gran reconocimiento a Alberto Spencer en el Ecuador? Porque, ahora se ha acordado todo el mundo, ¿no? Claro, pero desgraciadamente lo que ocurre es que nuestra sociedad solamente se acuerda de homenajear al que está ahora en el candelero. En todos los órdenes, en política, en deporte, en economía, en todo. Solamente el de hoy es que es el genio. El de ayer no valía porque yo no lo vi, dice. Ya. Esa es una forma de razonamiento de muchos periodistas deportivos. Para usted, ¿cuál ha sido el futbolista más importante en la historia del fútbol ecuatoriano? No, en general. Alberto Spencer creo que no tiene comparación, ¿no? Sí, no tiene. En el mundo. Para mí, los dos mejores que yo vi y que tuve la suerte de verlos jugar fueron Alfredo Di Stéfano y Pelé. Usted a Maradona no lo toma en cuenta, ¿no? No, Maradona fue un gran jugador, pero es un jugador incompleto, un jugador que no cabecea. Me parece que es que no es lo mismo que uno que puede hacer también lo que hace Maradona y jugar con la cabeza. Por ejemplo, un jugador como Di Stéfano que ayudaba a recuperar la pelota y que inmediatamente después de un instante iniciaba una jugada y estaba en el área contraria. Para mí ese es mucho más completo que el otro. Me cuentan que había un brasileño. ¿Ah? O había un brasileño en los años 50, puede ser Julinho, algo así, que era un jugador fuera de serie. Bueno, en esa época, en los años 50... Que dicen que ha sido uno de los jugadores más importantes. Para mí, Cicinho. Cicinho, que vino acá con el Bangú, incluso ya viejo, y era una maravilla, ¿no? Ya. Otro que había era Julio Botello, Julinho, que jugó en la Fiorentina. Es lo que le digo yo. Ya murió también.
un puntero terrible, con una estatura enorme, vino aquí con el Palmeiras de Brasil a jugar, un jugador tremendo, jugaba en el Portuguesa de Deportes también. ¿Cuál es el partido que usted más lo recuerda como un partido importante, que lo haya...? Para mí el partido más lindo que yo he visto en mi vida es Italia-Alemania en el Mundial de 1970. Ah, ese 4-3. Ese fue espectacular. Así con todo, espectacular por la calidad de los dos equipos y espectacular por las cosas como iban sucediendo, lo las alternativo que fue el partido en los resultados. Fantástico. Pero qué bueno escucharlo elogiar algo de Italia, porque usted al fútbol italiano sí que lo ataca. El fútbol italiano. ¿Y cómo así usted ataca tanto al fútbol italiano? No lo quiero lastimar. Yo lo escucho. Yo lo escucho. De ninguna manera. Yo lo escucho y dice que ese es un fútbol casi primitivo. Yo no digo que es primitivo. Tienen una gran técnica, y no reconoce pero los hacen jugar tan feo. ¿Por qué los hacen jugar tan feo? ¿Sabe cuántas veces es campeón del mundo? Sí. 4 veces. Es el único que está detrás de Brasil. Y mire usted, sí, y así usted no puede reconocer. No, siento que a usted cuando está en los domingos y juega la Lazio contra el Roma y juega el Manchester contra el Chelsea, ¿qué pasa? Que a veces me aburre. ¿Le aburre el fútbol italiano? Me aburre el fútbol italiano. Porque veo que hay largas etapas de cálculos cuando llegan a determinados resultados en que no se hacen nada, ¿no? Como que llega un momento... tácitamente ya llegamos ahí a este empate, quedémonos allí, ¿no? Una cosa así. Eso siento yo, no sé, puede ser un error, pero siento que eso pasa allí. Y no es como en otros lugares. Por ejemplo, en el fútbol inglés se juega a ganar. A mí me gusta eso, que se juegue a la ofensiva. A mí me gusta mucho más el fútbol en ofensiva que la cosa destructiva. Usted anda advirtiendo que se quiere retirar del periodismo deportivo. ¿Cómo así? Creo que todo llegará un momento en que haya que irse. Y dado que tengo 64 años, estoy por cumplir 64 años, no sé yo hasta cuándo sea prudente seguir. No quiero irme hoy día ni mañana, pero algún rato. Pero me cuentan que le quieren encargar un museo de fútbol en la ciudad. ¿Es verdad eso? Eso me lo ofreció. ¿Y de qué se trata eso? Es el museo municipal del Barcelona. ¿Solo Barcelona? Es decir, hay dos museos, ¿Y si usted pero yo daría uno. Si usted lo ponen también a manejar el museo de Melec. Ya hay una persona que lo va a hacer. Pero si se lo hubieran ofrecido, no. Bueno, si me lo ofrecían, sí, porque da la casualidad incluso de que los dos están en el mismo piso, están en el mismo edificio. O sea, manejarlos no sería ningún problema, pero los directivos de Melec han pedido que sea una persona. Como para ir resumiendo, ¿quién pudiera ser el mejor dirigente del fútbol ecuatoriano en la historia suya, esa de análisis? Si se trata de logros así a nivel internacional, Chiriboga es importante. ¿Lo pondría usted como no, sí, tengo que ponerlo. Si un presidente ha logrado clasificar 2 veces al país a un campeonato del mundo, aunque ya yo pienso que ya de aquí en adelante no alcanza volverlo a clasificar, sino que tiene que hacer algo ya superior. Ya las 2 veces anteriores ya... Bueno, pero han ido con una escala, pues han pasado otra ronda. Sí, pero tiene que hacer algo superior. Y bueno, usted dice que Chiriboga puede ser uno de los que... Agregue otro nombre. Habría que recurrir a los viejos tiempos, cuando se formaron los equipos importantes del país, y a lo mejor se me escapa algún nombre, pero por ejemplo, un hombre que fue básico para transformar la forma como tenía que conducirse los equipos profesionales de fútbol aquí del país fue Emilio Vaquerizo Valenzuela, fue importantísimo. Usted no incluye a Vilaseca ahí. Muniri Dazún, Briz, tal vez. Antonio Briz Duide, ¿no? Son gente que son verdaderos patriarcas del fútbol nuestro. Y así habría otros más que también tendría. ¿Se atreve a hacer una alineación? Rodrigo Paz creo que también. Rodrigo Paz también. ¿Se atreve a hacer una alineación de todos los tiempos del Ecuador? Sí. Sí. Nos atrevemos a decir, pongámonos un 4-3-3, ¿cómo quiere escoger? ¿Qué sistema le gusta? Como sea, ¿no? Yo diría, poniendo en el arco, yo no vi ningún arquero mejor que Alfredo Bonarja. Para mí es el mejor arquero que tuvo el Ecuador cuando estuvo físicamente completo. Después... vamos con línea 4. La defensa tiene que tener por lo menos 2 jugadores que son básicos en el centro, que son
El uno es Vicente Lecaro y el otro es Honorato Gonzabay. Los dos fue de los mejores que yo vi. Luciano Macías en su costado. ¿Y marcador derecho? Y en el otro lado, allí me quedan algunas dudas, pero puede ser Miguel Bustamante o Felipe Mina o Alfonsito Quijano, que también fueron buenos jugadores. Medio campo. En el medio campo... Pongamos tres o dos. Para hacer un 4-3-3. En la parte de organización de juego, por el espectacular, a pesar de que era un jugador incompleto, muchos dirían Bolaños. Yo me quedo con Leonardo Palacios. Para mí el mejor organizador de fútbol, de juego que yo vi aquí en el fútbol ecuatoriano es Leonardo Palacios. ¿Usted no pone a Pinto? A Daniel Pinto. Daniel era un buen jugador también, espectacular. Usted a Polo Carrera no lo toma en cuenta para nada. Polo Carrera era un jugador muy frágil. Muy frágil. Y cuando salió del país no pasó nada. No pasó nada. Nunca. Ya. Aquí él jugaba a las 12 del día y en el estadio. Con los organizadores, entonces lo ponemos ahí a Leonardo Palacios. Leonardo Palacios. Creo que no puede faltar allí también, repito, lo de Bolaños por la habilidad, ¿no? Y por el nombre, por la popularidad, pero... Como un volante de contención, pongamos por ahí para hacer el otro jugador. Los volantes de contención son tantísimos los que... Sí, bueno, uno que se le ocurre en este momento. ¿Galarza no le gustaba a usted? Jaime Carmelo, era repartidor de juego, muy ¿verdad? Bueno también, ¿no? ¿Verdad? Pero vamos a la delantera, ¿qué le parece? Un jugador que quite mucho. Bueno, vamos a dar esos suspensos. Y adelante para mí el mejor tiene que estar Washington Muñoz. Tiene que estar Washington Muñoz sobre la derecha. El disparo de él fue... Y la velocidad que tenía al comienzo de su carrera, ¿no? Después Alberto Spencer es fijo. Y en la punta izquierda, por ejemplo, Tito Larrea, Clímaco Cañarte, para mí fue el mejor, que podía ser volante también. ¿Y Tito Larrea, su concepto sobre Tito Larrea? Tito Larrea era velocidad y disparo, ¿no? Un buen puntero, pero si me dan a escoger entre él y Clímaco Cañarte, recordemos que en las selecciones nacionales siempre jugó Cañarte porque era un jugador polifuncional. ¿Usted se ha dado cuenta que no ha incluido a ningún futbolista de los últimos 2 mundiales? No. ¿A nadie? Es decir, por ejemplo, Delgado no es mejor que Spencer. No. Pero podría ser el otro punta de lanza. Pese a toda su conducta y todo, yo creo que es un delantero muy importante. Ese sí. ¿Y el director técnico que más lo ha convencido? Que haya venido al país. El mejor director técnico que ha venido al país. Algunos. Pongamos nombres. Otto Vieira, por ejemplo. Otto Vieira. Gregorio Esperón. Gregorio Esperón fue un trabajador terrible también, terrible, formidable trabajador. Paternoster, no se recuerda de él. Paternoster, por supuesto, y lo traté también Gradín. Mucho. Era un hombre que había sido un astro del fútbol en Otto Vieira. su época. ¿Cuál? Otto Vieira vino acá. Otto Vieira, sí. Otto Vieira para mí, además gran amigo, ¿no? Amigo suyo. Muy amigo. ¿Qué podemos adicionar en este conversatorio que hemos tenido, Mauro? ¿De fútbol? De fútbol, de su vida, de lo que quiera agregar. De mi vida me gustaría por lo menos tener la oportunidad de por lo menos hacer un libro más del de Alberto Spencer. Quisiera hacerlo realmente como un... ¿Qué le falta ahí? ¿Qué le falta para Solamente me falta la parte de lo que jugó acá. ¿Y qué tan difícil es encontrar esos datos? Hay que irse, los horarios míos son un poco difíciles y entonces resulta que para eso hay que trabajar en la biblioteca, en la hemeroteca municipal. Yo tengo allí rango de investigador, o sea, eso me dan todas las facilidades, pero de todas maneras es difícil por el tiempo, ¿no? Es decir, uno se sienta allí, cuando se da cuenta se le ha terminado el día y le están diciendo ya se tiene que ir, ¿no? Porque es tan apasionante. Para mí eso allí yo... Puedo vivir yo ahí realmente con toda esa... ¿Su vida es ahora el fútbol? En este momento sí. El fútbol. En este momento sí, porque no ejerzo mi profesión de abogado y no tengo interés tampoco de volverlo a ejercer. Muy bien.
Estamos terminando aquí, al final del túnel, un paseo por la historia del periodismo ecuatoriano. Mauro Velázquez es una figura de ella. Hemos tenido el gusto de conversar con usted, Mauro. Un placer para mí. Muchísimas gracias. Quedamos cortos, hemos recorrido